buen día tengan todos. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy vamos a continuar con con el tema. Les voy a compartir las diapositivas del tema en la cápsula número 12. Ya les estoy compartiendo las diapositivas. Ok. Estos son los temas que vamos a abordar en esta cápsula, que son las habilidades sociales y los estilos comunicativos, así como la comunicación en contextos de conflicto. Entonces, en esta sesión analizaremos las habilidades sociales, no como rasgos de personalidad innatos, sino como un conjunto de conductas complejas, aprendidas y perfeccionables que nos permiten interactuar con éxito en diversos contextos. La competencia social es el motor que facilita la consecución de objetivos personales sin vulnerar los derechos de los demás. Para esto exploraremos los diferentes estilos comunicativos, desde la pasividad hasta la agresión, y cómo cada uno impacta en el clima interaccional. Especialmente nos detendremos en la comunicación en contextos de conflicto, donde la presión emocional pone a prueba nuestra capacidad de regulación y de negociación. El objetivo es que el estudiante adquiera un mapa técnico para diagnosticar estilos disfuncionales y aplicar estrategias de intervención que transformen la confrontación en una oportunidad de entendimiento. La definición y los componentes de las habilidades sociales. Las habilidades sociales son comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. Según la psicología conductual, estas habilidades incluyen componentes conductuales, lo que decimos y cómo nos movemos, cognitivos, que tienen que ver con nuestras creencias sobre la interacción, y fisiológicos, que es nuestro nivel de activación ante el otro. Una persona socialmente habilidosa es capaz de expresar sentimientos, actitudes, deseos u opiniones de manera adecuada a la situación, respetando estas mismas conductas a los demás. El déficit de estas habilidades sociales suele estar relacionado con una ansiedad social, pensamientos irracionales o falta de exposición a modelos adecuados. Por ello, el entrenamiento de estas habilidades sociales es una de las intervenciones más potentes en psicología para poder mejorar la autoestima y la integración social del individuo. El estilo pasivo. El estilo de comunicación pasivo o inhibido se caracteriza por la incapacidad de expresar pensamientos, sentimientos o derechos. Psicológicamente, el individuo pasivo busca evitar el conflicto a toda costa, anteponiendo los deseos de los demás a los propios. Conductualmente se observa un volumen de voz bajo, falta de contacto visual, postura encorvada y un uso excesivo de disculpas. El mensaje implícito es: mis necesidades no cuentan, pero las tuyas sí. A corto plazo, este estilo reduce la ansiedad de enfrentamiento, pero a largo plazo genera una acumulación de resentimiento, baja autoestima y pérdida de respeto por parte del entorno. En contextos de conflicto, la persona pasiva suele ceder de forma sistemática, lo que no resuelve el problema de fondo, sino que lo cronifica la desigualdad en la relación. El estilo agresivo. En un polo opuesto encontramos el estilo agresivo, que consiste en la expresión de derechos y deseos de manera en la que se vulneran a los demás. No se trata solo de agresión física. La agresión comunicativa incluye insultos, amenazas, ironía hiriente o un lenguaje corporal dominante. El objetivo del agresivo es ganar a cualquier precio, utilizando el miedo o la culpa como una herramienta de control. Psicológicamente, este estilo suele encubrir una baja tolerancia a la frustración o una inseguridad profunda que se compensa mediante el poder. Aunque el agresivo puede conseguir objetivos inmediatos, su coste social es altísimo, genera rechazo, rompe vínculos y crea ambiente de hostilidad. En un conflicto, el estilo agresivo escala la tensión, convirtiendo una diferencia de opiniones en una batalla por la supervivencia del ego. Después tenemos el estilo pasivo-agresivo, que es una hostilidad encubierta. El estilo pasivo-agresivo es alguien más complejo y dañino en las organizaciones y familias. Se caracteriza por una resistencia indirecta a las demandas de los demás y por evitar la confrontación directa mientras se expresa hostilidad de forma. Ejemplos de estos son el sarcasmo, el tratamiento del silencio, el olvido deliberado de tareas o el sabotaje sutil. El individuo no dice que no, pero actúa con hostilidad. Psicológicamente refleja una incapacidad para gestionar el conflicto de forma madura.
Este estilo es altamente frustrante para el receptor, ya que no permite una negociación clara sobre hechos concretos. En contextos de conflicto, la comunicación pasivo-agresiva actúa como un veneno lento que erosiona la confianza y hace imposible la resolución de problemas mediante el diálogo abierto. Después tenemos el estilo asertivo. La asertividad es la habilidad de expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera directa, honesta y adecuada, sin agredir ni someter. Es un equilibrio dinámico que parte del respeto por uno mismo y por el otro. Una persona asertiva sabe decir no sin culpa, pedir favores sin exigirlos y aceptar críticas sin desmoronarse. Conductualmente, se manifiesta en un contacto visual directo, pero no desafiante, un tono de voz firme y una postura relajada. Psicológicamente, la asertividad está vinculada a a una sana autoestima y a la creencia de que todos tenemos derecho a ser escuchados. En la resolución de conflictos, la asertividad es la única vía que permite la colaboración, ya que busca soluciones ganar-ganar basadas en una negociación de intereses legítimos. La dinámica psicológica del conflicto. El conflicto surge cuando dos o más partes perciben una incompatibilidad de metas, intereses o valores. No es algo negativo per se, sino es una señal de que algo debe cambiar. La psicología del conflicto analiza cómo las percepciones se distorsionan bajo presión. Aparece el pensamiento de grupo, se deshumaniza al oponente y se simplifica la realidad en términos de bueno contra malo. La carga emocional del conflicto activa la amígdala y reduce la capacidad de razonamiento lógico de la corteza prefrontal. Si no se gestiona correctamente, el conflicto pasa de centrarse en el problema a centrarse en la persona, que es mucho más difícil de resolver. La clave de la comunicación en estos contextos es de evitar la escalada emocional, que se bloquee la capacidad de procesamiento de información del sistema. La escalada y la desescalada del conflicto. La escalada es un proceso circular donde cada respuesta hostil es devuelta con mayor intensidad. Friedrich describió los niveles de escalada que van desde el endurecimiento de posiciones hasta la destrucción mutua. La comunicación juega un papel crucial en este ciclo. El uso de etiquetas, generalizaciones y reproches del pasado alimenta el fuego. Por el contrario, la desescalada requiere de técnicas de comunicación específicas para enfriar el sistema. Una de las más efectivas es el anuncio de intenciones. Informar al otro de que queremos resolver problemas, no generar la pelea. Al reducir la percepción de amenaza, permitimos que el interlocutor baje sus defensas. La desescalada no es ceder, sino es gestionar estratégicamente el tono y el ritmo de la interacción para que el diálogo pueda volver a ser posible. Las técnicas de comunicación asertiva en el conflicto. Existen herramientas técnicas para poder mantener la asertividad bajo presión. Tenemos primero disco rayado, que es repetir con calma nuestro punto de vista sin entrar en provocaciones. Después tenemos el banco de niebla, que es dar la razón en parte a la crítica del otro para poder frenar su hostilidad sin ceder a nuestra postura principal. Después tenemos el aplazamiento asertivo. Si la tensión es muy alta, proponer, posponer la charla para cuando ambos estemos calmados. Y la última son las preguntas asertivas. Pedir más información sobre la crítica del otro para convertir un ataque en un dato útil. ¿Qué es exactamente lo que te molesta de mi trabajo? Estas técnicas funcionan como amortiguadores psicológicos, lo cual impiden que entremos en estas dinámicas reactivas, lo que permite mantener un mayor control del proceso comunicativo y de esta forma se busca dirigirlo hacia una solución que sea más constructiva. Después tenemos la empatía táctica en situaciones de tensión. La empatía táctica es un concepto popularizado por negociadores de crisis. Consiste en reconocer y verbalizar las emociones del otro para desactivar su resistencia. No significa estar de acuerdo, sino demostrar que comprendemos su realidad psicológica. Frases como parece que te sientes ignorado o veo que esto te genera mucha frustración actúan como estos validadores que reducen la activación de la amígdala en el interlocutor. Cuando una persona se siente comprendida, su necesidad de atacar disminuye. Esta habilidad requiere de una gran regulación emocional por parte del comunicador, quien debe de ser capaz de escuchar ofensas sin tomarlas de forma personal, enfocándose en la emoción que hay debajo del grito. La empatía táctica es la llave clave para abrir la puerta de la racionalidad en medio de estos conflictos emocionales.
Después tenemos la negociación basada en intereses. En un conflicto, las partes suelen enroscarse en sus posiciones en lugar de en sus intereses. La comunicación efectiva del conflicto debe buscar el paso de la posición de interés. Por ejemplo, en una discusión, el volumen de la música, la posición es bajar la música, pero el interés puede ser necesito descansar. El modelo de Harvard propone cuatro pilares. Primero, el de superar a las personas del problema, después centrarse en los intereses, no en las posiciones, y después inventar opciones de mutuo beneficio e insistir en criterios objetivos. La psicología de la comunicación facilita este proceso mediante preguntas abiertas que exploran las necesidades subyacentes, permitiendo que las partes dejen de verse como enemigos y empiecen a verse como socios en esta resolución de problemas común. Y por último, encontramos las barreras de la resolución, en donde existen estos sesgos cognitivos que dificultan la resolución de conflictos. Tenemos el sesgo de atribución hostil, que la cual nos lleva a creer que los errores del otro son intencionados, son por maldad, mientras que los nuestros son solo por circunstancias. También tenemos la evaluación reactiva, que nos hace rechazar una propuesta solo porque viene del enemigo. Además, emociones como el desprecio son predictores de la ruptura, ya que implican una superioridad moral que anula la comunicación. El psicólogo debe de trabajar para identificar estos sesgos y ayudar a las partes a reencuadrar el conflicto. La comunicación en crisis debe de ser quirúrgica, evitar el lenguaje absoluto, los juicios de valor y las interpretaciones en la mente del otro, centrándose exclusivamente en hechos observables y necesidades sentidas. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 12. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.